Bienvenidos a la quinta charla virtual organizada por el Archivo Histórico del Guayas, sede adscrita a la EOD-MAC del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Doy la palabra a la magíster Mariela García Caputi, directora de la EOD-MAC. Buenas tardes con todos. En estas reflexiones desde la historia y el arte sobre epidemias y pestes que estamos llevando a cabo, tengo el gusto hoy de presentar a ustedes, a nuestro gran público virtual, el resultado de una investigación que el Archivo Histórico Municipal de Loja llevó a cabo a partir del 21 de mayo del 2016, Día de la Cascarilla. Se llevó a cabo a través del estudio de documentos históricos manuscritos del Archivo Histórico Municipal de Loja por parte del doctor José Carlos Arias, quien lideró además un grupo interdisciplinario como el doctor en medicina Hernán Garrido o el señor Hugo Martínez, aquí presentes, que nos acompañan. La investigación archivística fue complementada con 9 expediciones de campo a distintos bosques lojanos, desde Urituzinga y Podocarpus y hasta Zaruma. Y junto a todo este estudio, una gestión de difusión cultural, como pinturas del tema sobre vestidos y hasta una gran obra de teatro que esperamos tener presencialmente en el MAC luego de la pandemia. El resultado de este enjundioso trabajo lo podemos apreciar en la publicación de lujo del municipio de Loja, cuya primera edición vio la luz en mayo del 2017. En estos tiempos de pandemia por el COVID-19, cuando aún hoy en día la Organización Mundial de la Salud afirma que en 2015 la población afectada por el paludismo fue de 214 millones de personas, causando 438.000 muertes, en su mayoría en el África subsahariana, vale la pena ahondar en el estudio histórico y médico con lo que se han cubierto estos temas y relevar una parte importante de la historia ecuatoriana cuando desde la colonia el cacique Leiva revela a un sacerdote jesuita las cualidades naturales de la quina usada por las indígenas paltas. En el actual sector justo de la provincia de Loja, desde épocas inmemoriales para curar el mal aire, que no es otra cosa que la malaria. Gracias entonces al equipo que me acompañan, tanto del Archivo Municipal Histórico de Loja como del Archivo Histórico del Guaya y de las que hacemos el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo con sus sedes adscritas. Gracias a todo este equipo, gran equipo, y sobre todo a ustedes por estar aquí. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bien, como lo ha indicado nuestra directora, este ciclo de charlas, vamos por la número 5, de un grupo de 8, ha tenido una gran acogida y surgió desde el 9 de junio, precisamente en el marco de la celebración del Día Internacional de los Archivos. Al mismo tiempo, como Archivo Histórico del Guayas, teníamos muy presente que el año jubilar de la celebración del bicentenario de nuestra emancipación no podía pasar por alto. Por eso sugeríamos que debíamos de analizar, asociando la crisis que estamos viviendo del COVID, a todo ese trabajo de archivar, ese trabajo de documentar que tienen los archivos históricos. Y con el mejor acierto de tener con nosotros también al Archivo Histórico Municipal de Loja, quienes están haciendo una ardua labor y, como ya lo ha mencionado nuestra directora, a partir de ese trabajo tan minucioso como es el tema de la cascarilla. Y es precisamente el resultado de ese trabajo el que esta tarde y noche, nos compartirá el doctor José Carlos Arias Álvarez, quien es actualmente el jefe del Archivo Histórico Municipal de Loja. La cita de hoy tiene una particularidad, pues tendremos a 2 invitados especiales, como son el señor Hugo Martínez y el doctor Hernán Garrido. El tema que nos convoca esta tarde-noche es la primavera de una nueva ilustración, cortezas de esperanza. Sin más preámbulo, doctor José Carlos Arias, usted cuenta con toda nuestra atención. Muchas gracias, buena tarde, y aunque no sea muy habitual, voy a comenzar disculpándome. Las demás conferencias que hemos compartido eran un ponente, 17 diapositivas y aproximadamente 47 minutos de exposición.
pero lo que vamos a exponer en esta oportunidad casi han sido 4 años de una investigación que nunca la hemos cerrado porque sigue abierta. En esta oportunidad, como comentaba Delia María, vamos a ser 3 ponentes que vamos a compartir las experiencias durante todos esos 4 años. Van a ser algunas diapositivas más, como 38, y ayer en el ensayo general quedamos que si 3 de las personas que nos están escuchando se aburren, que lo escriban, que en ese mismo momento dejaremos de compartir la pantalla y habremos llegado hasta ahí. Nuestro desafío es que esas 3 personas no se aburran y que sea atractivo y seductor todo lo que les vamos a compartir. Recuerdo en alguna oportunidad que uno de esos sabios que hay por los pueblos le pregunté que cuál era el peor castigo, y recuerdo que aquel sabio me respondió que era querer sin ser querido. Entonces, esperando que seamos queridos y que tengan la suficiente paciencia como para escucharnos, vamos a compartir esta experiencia. Y como todos los días, empiezo agradeciendo a la magíster Mariela García, la directora del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil, al equipo de trabajo del Archivo Histórico de Guayaquil, que prepara todo este escenario, al equipo del Archivo Histórico de Loja, que cada vez está más conectado y difundiendo más todos estos trabajos de investigación, a la Asociación de Voluntarios Guardianes de la Memoria, que siempre nos apoya con sus iniciativas, a la Universidad Nacional de Loja, cuyo convenio y programa pupitre compartimos, al Archivo General de Indias, al Jardín Botánico de Madrid, al Archivo Histórico Nacional y al Archivo de las Colecciones Privadas Pío Jaramillo y Juan Cordero Íñiguez de Cuenca, porque ellos nos prestaron sus documentos. También a la Academia Nacional de Historia. El boletín de la Academia Nacional de Historia del día de hoy fue referido precisamente una invitación y vinculación a que los historiadores estuvieran en esta charla compartiendo nuestra historia. A la Unidad Educativa del Liceo de Loja, a Naturaleza y Cultura, al doctor Gustavo Cáceres, que es el compañero panelista, también a la Universidad Técnica Particular de Loja, que en el área de biología me consta que nos están escuchando, y a todos los familiares y amigos. Ellos saben quiénes son y lo que les admiro. Y hoy una especial reseña a don Hugo Martínez y a Hernán Garrido, mis contertulios, que son investigadores de esta tierra y sobre todo excelentes amigos. ¿Por qué la primavera de la Ilustración? Bueno, hay que comenzar diciendo que la Ilustración fue un movimiento europeo, fundamentalmente francés, que a segunda mitad del siglo XVIII hizo una especie de regeneración intelectual que defendía el objetivo era el dominio de la razón. Yo creo que nuestra razón ecuatoriana, nuestro sentido común y nuestras identidades, particularmente la identidad natural, nos indica que es hora de que empecemos a escribir también desde América la historia de nuestro descubrimiento europeo. Por eso esa pregunta y las ilustraciones ecuatorianas, yo creo que una de ellas ha sido, es y será la cascarilla. Toda la historia comienza con una persona a la que van a conocer un poquito más tarde y con este mapa. Este mapa a veces lo utilizan de portada de los libros o en las guardas y yo no sé si han detectado todas las ilustraciones y particularidades y toda la información que contiene. Aparecen 38 asentamientos y de esos 38, el día de hoy han desaparecido 12 que no fuimos capaces de ubicar. Aparece, por ejemplo, por aquí el pueblo de Malacatos como un caserío que durante el siglo XVII fue muy importante y pertenecía a la entonces provincia de Valladolid. Aparece también, a ver si lo ubico, aquí está San Bernabé, que era un pequeño también caserío, pero que se consideraba que tenía una capilla en 1730, que era la más importante de la provincia de Loja. Aparece también Uritusinga, aquí está en la cordillera. Aquí de hecho hay unos personajes, si pueden advertir, que están extrayendo la corteza de los árboles. A unos 10 kilómetros al occidente de Cajanuma
y donde aparecen animales que son algo similar, unas especies de lobos del páramo. Aparece también Cajanuma, un ecosistema, un parque nacional paradisiaco. Aparece también hasta una población, Mongas, que era un centro de encrucijada comercial. Y sobre todo Loja. Loja, si ven ahí, en esta construcción, arquitectura más grande, aparece la palabra Loxa. Obviamente entre los ríos Malacatos y Zamora, hasta el año 1960, Loja se mantuvo entre esos ríos hasta que el gato Sobral vino y se expandió la ciudad, traspasando esos límites, esos caudales. No se reconoce muy bien la plaza, aunque aquí hay un espacio vacío, porque se genera la ciudad a partir de esa plaza, que era esa distribución hipodámica que después se dividía en cuadras. Son casas, la mayoría de un piso, parecen como más importante de 2 pisos las iglesias, hay algunas construcciones, y algo que es curioso es que prácticamente el límite norte-sur de la ciudad de Loxa en ese tiempo, estamos en 1733, es este pedestal con esta cruz y esta palmera con cocos. Nos está hablando de la religión y nos está hablando de la productividad. Otros barrios significativos como el Valle, etcétera, etcétera. Pero este mapa es una joya porque pocas ciudades ecuatorianas pueden decir que tienen un mapa así. Con este mapa y con la persona que ustedes van a conocer a continuación, decidimos hacer expediciones porque la realidad clamaba que teníamos que hacer trabajo de campo y ver qué era lo que había. Fuimos especialmente en un grupo numeroso, con niños y jóvenes, fuimos a 5 sitios: Uritusinga, Cajanuma, La Era desde Rumisitana, Granadillos desde Yamba y el Madrigal del Podocarpus. No voy a decir nada porque don Hugo Martínez les va a hablar de ellos. Yo después continué sin estar buscando nada especial, pero me iba, por ejemplo, a Olmedo, el señor Miguel Sánchez o el señor Milton Sánchez me hablaban de la cascarilla. Después contacté con la finca del ingeniero Gustavo Samaniego en 3 Leguas, Cascarilla. Después fui a Jaruma, el señor Eduardo Zambrano Valareso, Cascarilla. Es decir, una fuente inagotable que nos demostraba que cada vez que plantamos o conservamos un árbol, estamos plantando o conservando la esperanza de un mundo mejor. El tercer sábado de octubre del año 1945, en compañía de su padre, el señor Alberto, salió una pequeña expedición desde Rumisitana rumbo a Potopamba con una alforja de Gonzanamá y una talega de Máchica. 64 años más tarde, el señor Hugo Martínez, el 21 de mayo del 2016, repitió la experiencia y la expedición, acompañando esta vez de jóvenes y de niños y demostrándonos que esa experiencia curte al hombre y que le convierte en una historia de 2 piernas. Le escuchamos, don Hugo Martínez. Buenas tardes, doctor José Carlos. Buenas tardes para todos y un saludo muy cordial a todo el equipo promotor de esta charla. Muchas gracias por permitirme ser parte de esta charla y compartir las experiencias vividas durante estas 5 expediciones en el proyecto llamado Al Rescate de las Cascarillas. El sábado 21 de mayo del 2016, 40 personas, utilizando 6 camionetas, enrumbamos hacia el sur occidente de la ciudad de Loja para recorrer 30 kilómetros por un camino de 5º orden. Tuvimos problemas porque había llovido la noche anterior, pero fueron solucionados y llegamos sin mayor inconveniente. Llegamos al sector La Palma, uno de los muchos barrios actuales en lo que fue Uritusinga. Uritusinga, una palabra quichua
que significa nariz de la montaña. Llegamos al lugar en donde nos esperaba un amigo y guía y nos llevó hasta la primera planta, una planta de unos 5 metros de altura, de tronco muy torcido y llena de musgo y de líquenes, dentro de un potrero propiedad de la familia González. En este lugar se realizó un rito muy especial. Firmamos un acta de compromiso para proteger y cuidar la naturaleza y en especial la cascarilla. Este documento se lo depositó en una botella de cristal y se la puso muy cerca del árbol de cascarilla. Se lo bautizó con el nombre de Elián González, un niño de 12 años, hijo del propietario de la hacienda y homónimo de Elián González, del niño balsero de Cuba. Recorrimos unos 500 metros más y encontramos una planta en mejores condiciones que estaba en el proceso de floración y de producir semilla. Todo esto estaba a 3.300 metros de altitud. Después recorrimos aproximadamente 1,5 kilómetros y en propiedad de la misma familia González encontramos 8 plantas, todas retoños de plantas adultas que habían sido taladas 5 años atrás con el fin de comercializar la corteza. Una de estas plantas que está en pantalla tiene aproximadamente 5 años de vida y esperamos que los propietarios no la corten y la dejen progresar para conservar por lo menos algo de lo que fue Urituzinga. Entiendo que en los pequeños remanentes de bosque primario existen algunas plantas de cascarilla, pero difícil de encontrarla por lo tupido y lo agreste del terreno. El 28 de mayo fuimos al segundo recorrido, Cajanuma Podocarpus, en la Reserva Nacional Podocarpus. Concurrimos 35 personas. Encontramos un árbol de cascarilla adulto de unos 5 metros de altura, igual con el tronco y ramas muy torcidas. Esto a 700 metros en el sendero del refugio hacia el Parque Podocarpus. Encontramos muy cerca una plántula de 50 centímetros de altura que posiblemente era semilla germinada de la planta adulta. El 11 de junio fuimos a La Era por el sector de Rumichitana. Recorrimos 9 horas, fue la expedición más dura y difícil. 9 horas ida y regreso. Encontramos a 2.800 metros de altura 3 árboles de arrayán precioso, que es una especie también en peligro de extinción. Continuamos el recorrido y a 3.200 metros de altitud encontramos 2 árboles igual entre 5 y 6 metros de altura, pero también muy descuidados, llenos de musgo y de líquenes. Cuando regresábamos en la parte baja de la era a 2.300 metros, encontramos un árbol, hasta ese momento el mejor, un árbol dentro de una plantación de café en propiedad privada y de unos 8 metros de altura y unos 40 centímetros de diámetro. El cuarto recorrido, la cuarta expedición, fue el sector Granadillo-Potopamba. Fuimos 18 personas. Caminamos aproximadamente 3 horas. Encontramos dentro de un pequeño remanente de bosque primario 2 árboles pequeños de unos 2 metros de altura. Seguimos caminando el sector de Granadillo.
en una propiedad privada, y a 2.800 metros encontramos un árbol también de 9 metros de altura y 50 centímetros de diámetro en su tronco. Desde este lugar pudimos divisar la montaña de Campana, que queda muy cerca, dividida solo por el río Campana. En este lugar, hasta 1952, se extrajo cientos de quintales de cascarilla y paralelamente madera de romerillo para la construcción. Este sector en la actualidad está totalmente desprotegido, no se encuentra un solo árbol de ninguna especie, todo dedicado a la crianza de ganado y a la agricultura. El 16 de julio fuimos a una reserva cercana a Loja, 8 kilómetros, se llama Reserva Madrigal, de la familia Tapia Castro. Fuimos en esta ocasión 17 personas. Encontramos en estado silvestre algunas plantas adultas pero pequeñas de cascarilla. Lo más importante fue encontrar un vivero de cascarilla que la familia Tapia Castro, después de 4 años de investigaciones, había logrado descubrir el secreto de la germinación de la cascarilla. El 28 de julio regresamos a la Reserva Madrigal. Fuimos en esta ocasión 41 personas con el fin de sembrar 50 plántulas en 3 sectores destinados por los dueños de la propiedad. Tuve el privilegio y el honor de haber sido el que sembró la primera plántula de cascarilla. Todas las plantas las bautizamos y les pusimos una cinta de color amarillo con el nombre y la fecha de la siembra. Lamentablemente, en diciembre del 2016, un incendio forestal en el sector occidental, sector de Capulí, avanzó hasta la Reserva Madrigal y se quemaron la mayor parte de las plántulas que habíamos sembrado. Fue un accidente lamentable, lo sentimos mucho, porque toda la ilusión y el entusiasmo que pusimos en sembrar estas plántulas se había convertido a cenizas. Todos los recorridos de la investigación fueron experiencias inolvidables que compartimos con muchas personas y pudimos apreciar que cada vez el árbol de la cascarilla se va extinguiendo porque lamentablemente se lo sigue explotando con fines comerciales, porque la gente, por costumbre ancestral en la provincia y ciudad de Loja, la utilizan con fines medicinales. La utilizan en maceración con aguardiente y la utilizan también en infusión para muchas dolencias que supuestamente son aliviadas con la cascarilla. Espero de que esta narración sirva de incentivo a muchas personas que aún creen y quieren a la naturaleza, que aprendamos cada vez a respetarla, a quererla y a cuidarla, que sepamos que la naturaleza es nuestra casa temporal de vivienda y la casa grande de toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo Martínez. Qué importante es escuchar la voz de la experiencia, esas historias de 2 piernas con personas que defienden y quieren su territorio. A partir de ese trabajo de campo, de conocer qué era lo que había en los lugares en los que teníamos referencias, nos fuimos a investigar, nos pusimos a investigar en las fuentes secundarias y encontrábamos pocos trabajos, una tesis de la Flaxo, algún trabajo monográfico, pero todo como muy focalizado y no había un gran trabajo de investigación que estuviera sistematizado. El siguiente paso era propiamente el que empoderaba y ponía en valor al archivo histórico. Vamos a ver
qué es lo que encontramos en las fuentes primarias. Y aquí fue la gran sorpresa. En el tiempo que duró la investigación, encontramos 481 documentos que hablan de la cascarilla. Documentos del archivo de la Fundación Juan Cordero Íñiguez de Cuenca. Documentos del Archivo Histórico de Loja. Documentos de la colección Pío Jaramillo de Loja. Documentos del Archivo General de Indias. Documentos del Archivo Histórico Nacional. En total, nada más y nada menos que 481 documentos. En la publicación que hemos hecho, que después ya les vamos a indicar, aunque no era muy estético, lo pusimos porque nos puede servir de guía como para después ir a la fuente, al contacto directo con el documento y a poder hacer un trabajo pues encomiable. Aparecen informaciones tan curiosas como la de José García de León, que habla del libre comercio que existe entre Europa y entre América, y que dice que de América llega a Europa aceites medicinales, cito literalmente, cascarilla, jengibre, algodón, café y pescado. O el 31 de agosto de 1791, que un corregidor, un alcalde, lo que sería el equivalente, Manuel Bayano, da instrucciones sobre cómo hay que hacer el acopio de la cascarilla. O el 17 de septiembre de ese mismo año, que el general Tomás Ruiz Gómez de Quevedo, que también es corregidor, pero también es visitador de las minas de Zaruma. Esto es importante, porque el mapa de 1751 que hacen Pedro Vicente Maldonado y la Condamine, que la carta de la provincia de Quito, que se corresponde prácticamente con el actual mapa de Ecuador, cuando aparece Zaruma, aparece ahí abajo una inscripción que dice minas de oro agotadas. Pues bien, este señor era el visitador y decomisa 4 arrobas que le encontró a un señor Agustín de Carrión. 481 documentos. Bueno, después nuestro desafío es cómo transmitir a la comunidad, cómo sensibilizar, pellizcar la conciencia para llamar la atención sobre todo esto que tenemos y que somos. Entonces, sistematizamos la historia de la cascarilla en 12 partes. Hicimos este reloj conceptual, desde los orígenes hasta Loja 21. En los orígenes la historia del cacique, la misión geodésica francesa, Loja cuando es la botica del mundo, el mapa, la joya que tenemos de la cascarilla, el comercio de Cuenca, cuando es la desertización, la leyenda de la condesa de Genlis que termina en la condesa de Chinchón, después lo del comercio, las haciendas, el ciclo de trabajo, las familias involucradas, etcétera, etcétera. A continuación, nos ponemos en contacto con el diseñador lojano, Augusto Celi, y le planteamos un desafío. 12 vestidos en 500 años. Todo un problema, porque no tenemos una historia de la indumentaria que pudiera permitir que los vestidos del siglo XVI, XVII, XVIII, por épocas, tuvieran esos modelos, fueran esos modelos. Pero con su habilidad y su sapiencia fue capaz de hacer vestidos, indumentaria, que respondió a la época. A continuación, buscamos a 12 artistas lojanos, y les entregamos un vestido en crudo y les decimos que tienen 2 meses para contar esa parte de la historia de cada una de las horas del reloj. Yo no sé si la gente ha entendido que esto no es una colección de vestidos para un desfile, que esto es una historia contada de otra manera, que tiene además un principio y un desarrollo. Ahí, gracias a los artistas, Lolita Coronel, Paulina Salinas, Tania Sáez, Margarita Guevara, Antonieta Maldonado, Rina Guamán, Jorge Yasaguanga, Diego Villavicencio, Franco Correa, Sandra Jimbo, Raúl Flores y Alíbar Villamagua. Todo un desafío.
Pero nos demostramos que la historia no consiste en llamar la atención, sino en no poder olvidarla. Esta exposición, en cuanto haya cierta normalidad, se irá a Guayaquil. No solo nos quedamos en eso, sino que comenzamos a hacer travesuras. Joyas, comida, danza, un parque. Contactamos con Sofía Arias y nos demostró que el mejor diamante que tiene Loja es su naturaleza. Y en ello puso todo su talento. Aquí está la corteza de los árboles, o las cascarillas, o los pendientes. Nos pusimos en contacto con Andrea Solórzano, una chef joven, y logró hacer de la cascarilla comida y cocina de autor. Después hablamos con Aura Ocampo y una vez más nos escribió con su cuerpo y sobre todo nos lo transmitió en la danza con su alma. A continuación, con David Regalado, enseñamos que la naturaleza también es una escuela y que la educación convierta los espejos en ventanas. Por cierto, no hace mucho tiempo, él está en París, me lo transmitía, presentó el proyecto y logramos el puesto número 105 de 500 candidatos que hubo a un Parques de Latinoamérica, en unos premios de Latinoamérica Verde. Empezamos a difundir. Nos dábamos cuenta de que la gente va a la exposición y dice, ya lo vi, y se conforma. Y nos dimos cuenta que una cosa es ver, que otra cosa es mirar y que otra cosa es analizar esto que vemos y que miramos. Lo llevamos a unas educativas, escuelas, colegios, universidades, teatros, instituciones culturales. Me parece que fueron 19 lugares. A ver, creo que hay algún problema con las diapositivas, ¿no es cierto? Sí se me escucha, ¿verdad? Creo que se interrumpió. Sí, después, aprovechando que nuestro amigo y compañero Paul Ramírez se tenía que viajar a Madrid, hicimos una carta al director del Jardín Botánico de Madrid para pedirle, porque me constaba que podía haber imágenes allá que son imágenes lojanas. También nuestro descubrimiento fue fantástico, excepcional. Encontramos 16 imágenes que hablaban, pues bueno, de la nivelación de las esquinas. Estoy con Francisco José de Caldas, 1796. Una carta topográfica de Loja, también de Francisco José de Caldas, del mismo año. Ilustraciones del corregidor en relación al acopio de la cascarilla, descripción de cómo era la cascarilla fina, y nos entregó hasta lo que no pedíamos, porque nos hizo llegar un croquis de la ciudad de Loja, aquí lo tienen, del año 1783. Y este es importante, porque desde el mapa de 1533 hasta este plano de 1583 han pasado 50 años. Y de las 50 casas que hay en el mapa, resulta que aquí tenemos 319 casas, 62 cuadras, un hospital, 4 molinos y 3 quintas. Es decir, Loja, en ese abanico temporal, se triplicó su población. Es fenomenal para la ciudad recuperar, y tenemos que ser conscientes que el archivo de Loja no solo lo tenemos en Loja, está en muchas otras partes. Después, a todo esto había que darle el rigor de que personas con experiencia y que habían investigado durante mucho tiempo hicieran sus ponencias por escrito. Invitamos a la Universidad Nacional de Loja, a Víctor Hugo Heras, habló sobre la multiplicación sexual y asexual.
sobre la Santa Virreina en tiempo franquista, Antonio González Bueno, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la cascarilla en Gualaquiza, sobre la cascarilla en Portoviejo. Trabajó el territorio, que es un elemento de construcción que le gusta mucho a la historiadora peruana Susana Aldana, o sobre la corteza, Numa Maldonado, nuestro amigo y también compañero. Después había algo que echábamos de menos, y era un trabajo sobre la quina, sobre la cascarilla a nivel de medicina. Y aquí fue donde entramos en contacto con el doctor Hernán Garrido. Lojano, graduado de médico por la Universidad Central del Ecuador, estudios de especialización en cirugía y oncología en Chile, donde residió durante 8 años. Un investigador con varias publicaciones en su especialidad y nieto de una familia de artistas, por eso, por escribir un libro de su abuelo Ángel Rubén Garrido nos conocimos, y lleva en sus venas esa vena creativa. Colaboró con la fotografía, me descargó de un peso, aunque yo siempre llevé la cámara para sacarle a él, porque si no, no iba a salir nunca. Un deportista y sobre todo un amigo. Hemos compartido algunos proyectos y hemos aprendido juntos que no hay nada más poderoso que una idea diferente en un momento oportuno con una persona que quieres. Adelante, doctor Hernán Garrido. José Carlos, muchas gracias. Por favor, si me puedes compartir la pantalla. Parece que no se está compartiendo la pantalla. Y yo quiero agradecer al Archivo Histórico de Guayas, al Archivo Histórico de Loja y a ustedes por su sintonía. Mi misión en este momento, como les indico, es pedirles que me acompañen en parte con su imaginación, porque yo quiero un poco conceptualizarlos y ubicarlos en lo que es la cascarilla desde la Edad Media hasta ahora, en este siglo XXI, en tiempos de COVID. José Carlos, no estoy viendo las diapositivas, por favor, si me puedes ayudar ahí, o la persona encargada. A ver, un momentito. A ver si... Sí, un momento de paciencia. A ver, ¿dónde? Debajo de la cámara. ¿Dónde está la cámara? Zoom, ¿Ya? Y bueno, un momentito. En el año 2016, José Carlos tuvo la bondad de inmiscuirlos a un grupo bastante extenso de personas, todas muy destacadas, profesionales, intelectuales, estudiantes, y todos alrededor de esta persona, que aparte de ser un amigo es un caballero, José Carlos Arias, que tuvo la bondad de entusiasmarnos a todos tras la búsqueda de la cascarilla. ¿No es cierto? Todo este grupo de personas, sí, José Carlos, gracias. Y todo este grupo de personas, lo que teníamos en común es cariño por Loja y respeto por la naturaleza. Entonces, pasemos la diapositiva, por favor. Yo le he titulado a esta presentación de la cascarilla desde los tiempos de Leiva hasta la actualización. Con su imaginación, por favor, ubiquémonos en el siglo XVII, siglo XVIII, donde en Europa el paludismo, que ahora está desterrado en la mayoría de países europeos, pero en ese entonces el paludismo había cobrado más vidas que todas las batallas que habían cursado en la Edad Media. Era una enfermedad endémica. Del paludismo habían enfermado el Papa, los principales obispos, reyes, no había persona que se salvaba de esto. Entonces era una enfermedad muy mortal y que no tenía cura. Acuérdense que en ese tiempo todo el tratamiento médico se hacía a partir de hierbas, era un tratamiento completamente herbolario
Y por eso la importancia de tener jardines botánicos en las principales coronas. La siguiente diapositiva, por favor. Avancemos, José Carlos. Entonces, es así como la corona española empieza a declarar que el tratamiento del paludismo es una prioridad importantísima y es una prioridad nacional. Y es así como financia expediciones a lo largo de todo el mundo. De manera similar lo hacen la corona española, lo hacen los holandeses, los franceses, los alemanes, que empiezan a recorrer el mundo en busca de algún hierba, alguna planta que pudiera curar el paludismo. Mientras eso sucedía en Europa, en América, en Rumichitana, un cacique de la tribu de los Malacatos es bautizado como Pedro Leiva. Este personaje guardaba en su interior la sabiduría ancestral de muchos años de conocimiento de plantas y de hierbas que utilizaban los aborígenes de ese entonces para el tratamiento de las enfermedades. La cascarilla se utilizaba ya para el paludismo, para el dolor de muelas, para los dolores reumáticos, de rodillas, etcétera, una variedad de situaciones. Él logra curar a un jesuita y también en tiempo, alrededor del 1638, la esposa del virrey del Perú, otros dicen que fue el propio conde de Chinchón, enferma de paludismo y los jesuitas le llevan la cascarilla de Pedro Leiva y todos sus conocimientos, con lo cual se salva la esposa del virrey. Y entonces la cascarilla toma una popularidad inusitada, una atracción fuera de serie, porque se salvó la condesa. Los jesuitas logran conocer todas las características de la cascarilla y en ese tiempo se llamaban curacucho o cáscara de los fríos, pero con ese nombre no tenía mayor importancia y le buscan un poco de marketing y le empiezan a llamar la cascarilla de la condesa de Chinchón. Y también la inscriben en la farmacopea londinense como la Cortex peruanus. Avancemos, por favor. Bueno, Pedro Leiva es un aborigen que ha contribuido mucho. Una más, José Carlos, un clic más. Para la medicina, tanto del mundo como de Latinoamérica. Escritos del doctor Plutarco Naranjo en lo que son los precursores de la medicina latinoamericana, lo cita a Pedro Leiva, quien vivió alrededor del 1600. No tenemos una exactitud, puede ser un poco más. Y también por escritos de Alejandro Aguirre, lo consideran a Pedro Leiva como un Hipócrates o Galeno de la América. Avancemos, por favor. En realidad le debemos mucho a este hombre y ha sido poco reconocido. La popularidad de la cascarilla se expande en el Ecuador, en Latinoamérica, en Europa especialmente. Esta enfermedad que era incurable empieza a ser tratada con éxito y por eso Loja se vuelve la botica del mundo y se llega a una explotación indiscriminada de la cascarilla, especialmente en la ruta Loja-Catacocha-Celica-Paita. Yo recuerdo cuando era niño
La primera televisión nosotros la tuvimos cuando yo fui a la escuela y me recuerdo que, por ejemplo, íbamos a la casa de Emiliano Ortega y él nos reunía a todos los chiquillos a su alrededor y nos contaba cómo él, para poder viajar a Quito, primero salía a Piura, de ahí cogía un barco a Guayaquil y de ahí enrumbaba a Quito. Debe ser de una manera similar como esta ruta fue la primera. Posteriormente hubo otras rutas, pero la cascarilla era lo más importante o de lo más importante para la medicina de esos tiempos. Se ha afirmado que ni la penicilina ha salvado de la muerte a tantas personas como la quina y la quinina, es decir, en ese entonces la cascarilla. Aquí tenemos una imagen de la iglesia del Valle y más o menos cómo lo transportaban. Avancemos. También la cascarilla es toda una investigación, hay tantas cosas, es ruta, es comercio, es economía, se vuelve poder, se vuelve contrabando, hay muchas cosas alrededor de la cascarilla. Aquí a la derecha ustedes ven un cuadro que lo he tomado del libro de la doctora Alba Moya Torres. Ya después se encontró una ruta que salía a través de Zaruma, del Oro, iba a Guayaquil y de ahí se exportaba. Y ustedes ven que también significaba ingresos para el Ecuador, ingresos importantes. En 1773, 1024 pesos, etcétera. El año más importante es 1787, donde hay 232,31 pesos. Unas cosas curiosas e interesantes. Avancemos. Y bueno, ustedes dirán, eso fue en Edad Media, pero ahora estamos en tiempo de pandemia. Avancemos un poco, José Carlos. Y el paludismo, y ahora estamos en tiempo de COVID. ¿Y cómo se relaciona esto? Pues al menos 2 premios Nobel han habido gracias al paludismo. Y el paludismo no ha perdido vigencia. Los últimos datos de la OMS son del año 2018 y se estima que 228 millones de casos de paludismo ha habido en el mundo en ese año, con un total de fallecidos de aproximadamente 405,000. Es decir, es una enfermedad vigente e importante. A la derecha, ustedes, de John Hopkins, es un cuadro de la actual pandemia del coronavirus, donde hace un par de días ya había 11 millones de contagiados y 531,000 fallecidos. Pues ustedes ven que el paludismo en tiempos de COVID no se queda atrás. Avancemos. Y probablemente esta es una de las razones por la cual en Guayaquil hace unos pocos meses hubo tanta mortalidad. Pandemias en la humanidad han habido muchas. Las primeras que se conoce es la peste de Atenas, 428 a.C. Y hay un sinnúmero descritas en la historia. Probablemente la más mortal es la gripe española. Y aquí a la derecha ustedes tienen un cuadro solo de las pandemias de este siglo, todas causadas por virus, desde el SARS-1 hasta el actual coronavirus. Avancemos. Vale la pena, y no quería dejar de citar, cuáles han sido las epidemias que han habido en el Ecuador. Como manera interesante quería ponerlo a colación de ustedes. Han habido al menos 8 epidemias registradas en el Ecuador desde el año 1708 hasta la actualidad. La viruela, fiebre amarilla, gripe española, cólera, dengue, chikungunya, Zika, H1N1 y coronavirus. La siguiente. Vivimos tiempos de coronavirus. Vivimos enfermedad que realmente nos ha transformado la vida y todos estamos pendientes de ella, nos ha cambiado hábitos, costumbres, familiaridad, tantas cosas. Y no ha faltado más de una persona que giró sus ojos hacia la cascarilla.
esta planta medicinal que tiene al menos 20 alcaloides que han sido descubiertos, y entre sus propiedades las que más destaco son analgésicos y antipiréticos. Actúa en un sinnúmero de sistemas del organismo, sistema nervioso central, sistema cardiovascular, musculoesquelético, hasta en el útero, y por eso se la ha utilizado desde la Edad Media hasta ahora. Avancemos. La siguiente. Y bueno, la cascarilla en nuestro medio y en toda comunidad que tiene ancestros lojalos tiene un arraigo cultural muy importante. La anterior, José Carlos. Y la cascarilla se ha utilizado en nuestro medio de una manera casi indiscriminada. Ha habido, en tiempos de COVID, ha sido utilizada frecuentemente como medicina alternativa. No hay una comercialización directa, pero existe, no les puedo negar. Yo creo que no es difícil adquirirla. Tengo la siguiente: testimonios verbales, testimonios de diferente tipo, en los cuales se demuestra el uso de la cascarilla. Hay personas que le tienen una inmensa fe. Incluso existen profesionales médicos que la han utilizado. Es muy popular, como le digo, aquí en Loja, en Zamora, en el oriente ecuatoriano. De ella preguntan desde Guayaquil. Sé que se ha enviado a Estados Unidos, a España, lugares increíbles, pero se han utilizado la cascarilla. Muy probablemente, si es que existe tan poca cascarilla y es un árbol que está en extinción, ¿cómo tantas personas la utilizan? Es curioso esta situación. Y yo estoy convencido que entre tanta persona que perdió el trabajo y se dedicó al comercio, no ha de faltar más de uno que comercializa no cascarilla, de modo de cascarilla, y así la vende. Pero personas que han utilizado la propia cascarilla conocen sus características, cómo diluirla, cómo utilizarla en gotas, y efectivamente dan testimonio de su utilidad. No es con esto, yo no la estoy recomendando, no le estoy diciendo que la utilicen, estoy transmitiendo a ustedes una situación cultural que sucede en estos lugares del Ecuador. La siguiente, por favor. También creo que de manera indirecta contribuyeron a su popularidad y a su utilización, sin que esto haya sido el objetivo de estas publicaciones de prensa, pues llamaban la atención la propaganda de que la cascarilla era una cura para el coronavirus. Entonces también, de alguna manera, esto incentivó la siguiente. Fueron pocas las publicaciones que fueron claras en decir de que la cascarilla se estaba poniendo en peligro y que su extinción venía ya casi a la vuelta de la esquina. Entiendo que hubo una campaña de parte de las universidades y otras organizaciones locales en las cuales claramente se mencionaba que la cascarilla no cura el coronavirus y llamaba a parar el uso de ella. La siguiente. Si como médico me pongo a reflexionar, avancemos una, José Carlos, sobre por qué la cascarilla puede ser efectiva en las personas que la han utilizado. Pues ustedes saben que la mayoría de casos de COVID son asintomáticos. Son muy pocos los casos que son hospitalizados en comparación con el global de casos, y menos aún los que van a terapia intensiva, y de ellos aproximadamente el 50% fallecen. Entonces, si es que
nosotros utilizamos la cascarilla con estas propiedades que se han descrito, analgésicos y antipiréticos especialmente. En estos casos que tienen síntomas leves o nulos, entonces obviamente que sus propiedades van a ser efectivas aquí, pero no para los casos graves de la enfermedad. La siguiente, por favor. Sin embargo, la realidad es esta: un uso, una explotación indiscriminada de la cascarilla, una venta, digamos, a llamarlo de esta manera, en un mercado negro paralelo que se ha producido en tiempos de COVID. Y esta situación que en parte está ligada a un convencimiento de la gente, a un ancestro cultural que tiene la población y una fe que tienen en esta planta, en la cascarilla. La siguiente. Queda como recomendaciones que una ordenanza municipal no va a parar la explotación de la cascarilla. La campaña, solamente decir que la cascarilla no protege, no cura y que debes usar mascarillas, tal vez es ayuda, pero es un reto entre nosotros concientizarnos de que no podemos seguirla utilizando indiscriminadamente, porque ya, como ustedes han oído el relato de don Hugo y de José Carlos y de otras personas, quedan muy pocos árboles. Y también se está utilizando otras plantaciones que no son propiamente cascarillas y les están metiendo gato por liebre, como se dice el dicho. Entonces es un reto buscar un equilibrio entre la creencia ancestral y una utilización que puede darse. La cascarilla, yo creo que tiene tantas propiedades que puede ser un oro verde en potencia, pero para ello debemos incentivar planes de reforestación, que ampliar las investigaciones de la cascarilla. Estamos en el siglo XXI, en tiempo de genética y de otras propiedades que se pueden dar. La siguiente, por favor. Yo tengo al menos conocimientos de 2 lugares en los cuales se ha logrado con éxito una reforestación o reproducir las plantas de la cascarilla. Una es una investigación de la Universidad Nacional de Loja, y otra es la que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en el Madrigal, dentro o junto a la Escuela Mauta, donde vemos que es posible reproducirla, es posible, y se necesita el apoyo de una serie de instituciones, de universidades, del gobierno incluso, y de personas particulares que puedan apoyar estos proyectos de reforestación de la cascarilla, la cual no solamente es una parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, sino que es una responsabilidad que tenemos ahora. Yo les agradezco, espero haber podido ubicarlos en el tiempo y en el espacio. La historia de ayer vuelve a ser historia de ahora. La cascarilla que se utilizó para el paludismo, la realidad es que muchas personas la han utilizado para el COVID. Su utilización no es que la recomiendo, insisto, pero es una realidad que se ha utilizado, y llamo a ustedes a la reflexión para que programas de reforestación entren en vigencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Todas las ponencias están escritas en el libro, pero era importante un testimonio así tan directo y elocuente sobre la cascarilla, que de forma indiscriminada vemos que se está utilizando por estos días. Otra de las cosas que hicimos con todo el proceso fue una obra de teatro, porque saben que se inauguró el Benjamín Carrión, que se convirtió en la capital cultural y teatral de todo Ecuador. Entonces ahí me engañé yo mismo, porque pensé que la historia ya estaba armada y era únicamente llevarlo al teatro.
pero resulta que no hubo que hacer un libreto. Uno de los días que iba llevando a mi hijo al colegio, al Liceo de Loja, dije, aquí está la clave, en esa hora del ángel que decía Eduardo Kingman que tenemos a veces, en ese momento de inspiración. Entonces se me ocurrió pensar en un aula con 8 alumnos, una señora de la limpieza y un profesor. El profesor se pone enfermo, la señora de la limpieza tiene que bregar y torear con esos alumnos que representan un poco los estereotipos. El optimista, el marginado, la condesa, el sabelotodo, el normal, el deportista, el niño ni estudia, ni trabaja, ni quiere hacer nada, y el desubicado. Puse un normal para que el resto fueran menos normales. Pero lo importante de toda esta historia es ser capaces de llevar todo lo que hemos investigado atractivo, joven, etcétera, etcétera. También hicimos algunos vídeos. La señora Ruiz, presidenta de Guardia de la Memoria, tuvo la iniciativa de hacer un vídeo con la familia Espinosa, que era una recreación, que es una recreación de Pedro Leiva y de la historia de la cascarilla. Ahí les dejo el link para que lo puedan, para que se puedan vincular y lo puedan disfrutar, ¿no? Demostramos que sabiendo el porqué de las cosas, pues nos podemos enfrentar a todos los cómos. Tenemos una réplica, no solo la joya de 1733, sino que apareció un mapa de 1920. Este mapa es una recreación y ya nos estamos prolongando mucho, pero sí quiero decir que, bueno, en la dedicación está como copia general, no es una copia general, es una réplica, pone 1769. Realmente desde 1733 es cuando es gobernador el doctor Jaramillo del municipio de Loja y lo manda por el centenario en 1920 de la independencia de Loja. Vamos a cumplir el bicentenario. Por los 100 años, Loja del centenario con la cascarilla. Muy importante. Hay algunas cosas que también estamos investigando, como el padre Torres Lanzas, que es el que va al Archivo General de Indias, porque el original está allá, para poder... Queremos agradecer la participación de nuestros 3 invitados, magníficas disertaciones, las hemos disfrutado de principio a fin, alrededor de 125 personas conectadas y con la certeza de que lo han disfrutado. Tenemos algunos comentarios que quisiéramos compartir. Están conectados desde Cataluña, España. El señor Josep María Gairol envía muchos saludos. También los amigos de Loja, desde Malacatos, el Museo del Bombero, los amigos del Archivo Histórico del Guayas, del Museo Naín Isaías, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC, de la Universidad Nacional de Loja, los amigos de la Fundación Bienvenido Guayaquil, del Club de Historia, del Archivo Histórico del Guayas, que son, como menciona nuestra directora, pues los fieles seguidores de este ciclo de charlas que, como dijimos al inicio, comenzó en el mes de junio. Queremos también hacer referencia a algunos comentarios que hemos recibido. Por ejemplo, el que nos menciona Kevin Roden, dice, desde mi trabajo como guía turístico he logrado rescatar un poco de nuestra historia. Sigo aprendiendo sobre tan valioso tema. El Archivo Histórico de Loja es un lugar muy valioso. Luego hay felicitaciones tanto para el doctor Hernán Garrido como para el señor Hugo Martínez por sus disertaciones. Han disfrutado no solamente de la contribución histórica. Escuchábamos en particular al doctor Garrido, él decía la importancia de esta cascarilla o de la quina, como se la conocía, desde el ámbito económico, político, generó economía en su momento y es lamentable pues la deforestación que hay actualmente. Los queremos invitar para que recuerden que en la página oficial del Archivo Histórico del Guayas hay una encuesta que nos va a permitir mejorar en este servicio y poder llegar de mejor forma a ustedes. También quisiera hacer referencia, el doctor José Carlos Arias al inicio mencionó sobre la existencia de una publicación precisamente que recoge este trabajo maravilloso que han realizado como iniciativa del Archivo Histórico Municipal de Loja, que estará disponible. Eso pueden pues
conectarse a través del mismo archivo. Sin embargo, me permito mostrar su portada para aquellos que estén interesados, ¿no? Y es una información que la van a disfrutar, como hemos dicho, de principio a fin, así como ha ocurrido con esta charla. Sin más por el momento, salvo que tenga unas últimas palabras nuestra directora o el doctor José Carlos Arias, a quien agradecemos su participación. Sí, ya estoy en pantalla, Delia María. Ya. Ya. Mencionaba José Carlos, habían algunos saludos para los 3 expositores. Creo que está la portada aquí del libro. Correcto. Quizás habrán personas interesadas en conocer más sobre esta información. De hecho, había un comentario de una de nuestras seguidoras, que es la presidenta de la Organización Mundial de Trovadoras, la doctora Consuelo Sánchez Mazzini. Ella tenía interés en conocer más sobre el tema. Entonces pienso que personas como ella, habrán muchos más que quieren obtener más información, que pues en una hora es un poco complicado poder compartirla toda. Sin embargo, sabemos que los 3 expositores han hecho su mejor trabajo para poder traernos a nosotros esta noche tan grata información y que está vinculando, como es el interés de estas charlas, la historia con el arte. José Carlos, si algunas palabras. Sí, Delia María, indicar que aquí está la portada del libro, que en esas 500 páginas yo creo que al menos hay una frase dedicada para cada una de las personas que nos ha seguido en esta charla y que nos hará sentirnos orgullosos de lo que somos y tenemos. He ido en todas las charlas, he indicado algunas propuestas, quiero aquí indicar 2 más. Primero, que la historia de la cascarilla, después de que vaya a Guayaquil, va a ir a la Academia Nacional de Historia en Quito. Se hizo la gestión esta mañana con el doctor Franklin Barriga y se va a convertir en embajadora del sentido de pertenencia que nos convierte en ecuatorianos. Y en segundo lugar, una iniciativa, el día 21 de mayo, la UNESCO siempre lo denominó el Día de la Diversidad Cultural. Reconociendo este derecho, proponemos que el día 21 de mayo se convierta en el Día Nacional de la Cascarilla, para que otros lugares no suplanten nuestro protagonismo. Terminamos con un vídeo, ojalá se pueda ver. Fue el vídeo de una televisión, por encargo de una televisión alemana. Vino una productora peruana y la reportera en español para América, Carolina Chimoy, pues vino a entrevistarme sabiendo de la publicación de la cascarilla. Ellos venían siguiendo las huellas de von Humboldt y la reflexión que hago es que a veces franceses la Condamine, alemanes von Humboldt, vienen siguiendo las huellas de sus superhéroes y nosotros que somos la cuna de la aparición de todos esos elementos, pues a veces no tenemos mucho que enseñar. Ojalá nos llame la conciencia para que sepamos difundir que nuestro futuro es el presente de nuestro pasado. Les comparto el vídeo. Parecía la búsqueda del tesoro. Finalmente, en medio del Parque Nacional Podocarpus, en Cajuma, que abarca casi 1.500 kilómetros cuadrados, encontramos una de las pocas chinchonas que quedan. ¿Era este? Sí. La encontramos. Sí. Pero mira las hojas. Por la hoja, porque tiene ahí diversidad. Otras se están poniendo color marrón, como rojizo. La chinchona es el árbol del cual se extrae la cascarilla o corteza. Al macerarla se produce la quinina. Esta sustancia cura la fiebre y la malaria y era conocida en el siglo XIX como el medicamento mágico que provenía del Nuevo Mundo. José Carlos Arias, director del Archivo de Loja, ha estudiado detalladamente la historia de estos árboles desde la colonia española. Gran parte de la así llamada cascarilla provenía de la cercana ciudad, Loja, nos cuenta. En nuestra investigación encontramos 481 documentos en los que el rey de España está reclama la cascarilla
y no solo la cascarilla de Loja, sino la cascarilla de dos lugares, de Uritusinga, que es la cordillera, está más para el noroeste, y de aquí de Cajanuma. Entonces tiene este árbol un valor incalculable. Les llamaban manchones y eran extensiones grandes que había de este árbol de la cascarilla. Por eso Loja se convierte de alguna forma en la farmacia del mundo. En el primer tercio del siglo XVIII había extensiones enormes por cantidad de sitio. Alexander von Humboldt vio aquellas extensas plantaciones e incluso escribe sobre la chinchona. No solo eso, sino que además advierte en sus libros sobre la posible desaparición de este árbol debido a la excesiva demanda de la cascarilla, cuya extracción mata a estos árboles. ¿Por qué muere la chinchona cuando se le quita la corteza? Por una sencilla razón, porque si hubieran talado los árboles y cortados con el paso del tiempo hubieran crecido, pero al cortarle la corteza es como si a un ser humano le quitan la piel, o sea, te matan definitivamente, ¿no? Todavía vemos, desgraciadamente, que con los machetes van cortando las cortezas, los metían en sacos, esos sacos los embalaban después en cuero, y por la zona de Malacatos, Catacocha, es provincia de Loja. Por ahí lo llevaban a la frontera al puerto de Paita, y de Paita llevaba a Cádiz, en España, al puerto de Cádiz. Junto con un grupo de voluntarios, José Carlos Arias y su esposa Oliva empezaron a ir durante meses en busca de las chinchonas para saber cuántas quedan aún. El resultado es decepcionante y lo sería aún para Alexander von Humboldt, quien advirtió al respecto. En este parque de Cajuma encontraron solo a esta chinchona. Y en parte de la cordillera oriental de los Andes, cercana a Loja, solamente 28. En conclusión, la advertencia de Humboldt se ha vuelto realidad. La chinchona está prácticamente extinguida y es muy difícil reforestarla. Es un árbol, los campesinos dicen que celoso. En un diámetro considerable a donde está el árbol no se dan más plantas, ¿no? Y después la encontrábamos a veces relacionada con potreros, donde está el ganado. Y el ganado, en cuanto la semilla se esparce, tiene algo que le llama la atención y van y se lo comen. Entonces no es un árbol que se dé fácilmente, ¿no? Para intentar recuperar las chinchonas, José Carlos Arias hace un trabajo de comunicación sobre la importancia de mantener a estos árboles. Uno de los proyectos es adoptar a las chinchonas que encontraron y cuidar de ellas. Para ello enterraron hace 2 años frascos con un acta de padrinaje al pie de los árboles hallados. Aquí está, la encontré. Esta es solo una de varias iniciativas por parte de Arias y su equipo para mantener los pocos árboles encontrados en esta región, que alguna vez fue un bosque de chinchonas. La meta es recuperar así poco a poco el árbol de la corteza mágica que tantas vidas salvó en el siglo XIX, cuando Alexander von Humboldt pasó por aquí. Qué hermosa manera de concluir con esta exposición que hemos disfrutado. Lamentable conocer que la cascarilla o quina está en extinción, y por eso el llamado que hace no solamente el grupo que está liderando el doctor José Carlos Arias, sino también lo que nos mencionaba el doctor Garrido, de trabajar por una reforestación y hacer que esta planta, que en su momento le dio tanto lustre, no solamente al país, sino al mundo entero, porque se catalogaba precisamente como la botica del mundo, si no me equivoco, doctor Arias, que eso vuelva a hacer y que vuelva a poner en la palestra internacional a nuestro país con esta planta, que ha tenido grandes beneficios para las sociedades, no solamente nuestras, sino alrededor del mundo. Con esto damos por concluido una vez más, agradeciendo la fidelidad de nuestros amigos de siempre, aquellos que por primera vez se han sumado, invitarlos cordialmente a que nos acompañen como cada martes a las 6 de la tarde, este martes 14, con el tema Farmacopea tradicional y científica, la quina y la aparición de las vacunas. Sin más, nos despedimos y que tengan una buena noche.